Hemos recorrido en este curso y a través de los primeros 3 módulos cómo se fue configurando el sistema de reglas sobre el comercio mundial. Es decir, cómo a través de los principios y excepciones que se regularon primero en el GATT y después en la OMC, se estructuraron los intercambios comerciales entre los estados. Eh, Recorrimos los conceptos de no discriminación, de reciprocidad, de consolidación y también hablamos sobre esa relación entre el multilateralismo y el regionalismo. E hicimos notar que había una dinámica de acuerdo a la cual cuando el multilateralismo era fuerte, cuando el multilateralismo era capaz de generar acuerdos beneficiosos para todos los estados, el multilateralismo funcionaba y el regionalismo entonces perdía atractivo. No era interesante salir a buscar socios regionales cuando uno podía aspirar al mercado mundial. Así que si uno pudiera mirar en conjunción el fenómeno del comercio multilateral y el comercio regional, vería que cuando el comercio multilateral está fortalecido, el regionalismo baja en importancia y relevancia y a contrario sensu, cuando el multilateralismo pierde su eficacia y su efectividad, los países naturalmente buscan en los acuerdos regionales, en los socios regionales, un mercado más efectivo de destino. También hablamos bastante en este curso sobre la situación de América Latina y dijimos que la inserción de América Latina en el comercio internacional es baja, es de alrededor del 5% si excluimos a México y bajaría todavía un poco más a 3,5% si excluyéramos a Brasil. O sea que nuestra inserción en el comercio internacional es muy baja. Y nuestra inserción no solamente es baja, sino que el patrón con el cual nos hemos insertado también es un patrón muy controversial porque es un patrón de comercio por el cual nosotros exportamos mayormente commodities, soja, carne, minerales, petróleo, e importamos bienes de capital. Y nuestra inserción en la llamada economía del conocimiento o en las cadenas globales de valor es todavía muy baja. También hicimos notar conceptualmente que el regionalismo, a pesar de estar muy arraigado en el discurso latinoamericano, en los hechos no es un fenómeno que tenga importancia real en términos cuantitativos comerciales y que si uno miraba la serie histórica de cuánto nos hemos integrado comercialmente, vamos a descubrir que el pico de nuestra integración regional fue en los 90 de alrededor de un 19% y que ahora estamos alrededor de un 14%. O sea que nos hemos desintegrado de alguna manera regionalmente hablando. Y no es ninguna novedad que si uno mirara un cuadro de América Latina, una evolución de América Latina, de lo que pasó con el comercio y la integración en América Latina en los últimos 25 años, vería que ese patrón de comercio, ese tipo de inserción no ha cambiado. Seguimos siendo exportadores básicamente de commodities e importadores de bienes de capital. Seguimos teniendo una participación cercana al 5% y tal vez la única modificación que aparecería entre nuestros ojos es nuestros socios comerciales. Y podríamos apreciar de una manera bastante clara cómo la China a partir del 2001 empieza poco a poco a tener más importancia como mercado de destino de nuestras exportaciones en desmedro de socios más tradicionales como los Estados Unidos y la Unión Europea. Así que hemos recorrido en estos primeros 3 módulos una descripción y una explicación de cómo se generó, de cómo luce y cómo se generó este sistema de comercio que hoy aparece en crisis y que hoy aparece sobre todo marcado por una incertidumbre o por la incertidumbre como nota dominante. La palabra clave que describe la situación actual es en la jerga de los que hacemos relaciones económicas internacionales, nosotros la llamamos weaponized interdependence, weapon viniendo de armas, ¿no? Que es usar el comercio
como un arma estratégica, ¿no? Y entonces elegir a un socio comercial no porque sea el más eficiente en términos de asignación de recursos, sino sobre todo para favorecerlo políticamente, ¿no? Uno hace geopolítica con el comercio. Eso es como hemos llegado a a la descripción de la situación actual. Entonces, permítanme en este cuarto módulo simplemente ajustar un poco ese panorama que hemos dado actual y tender alguna línea hacia el futuro como final de este curso y en este módulo 4. Por un lado, la dinámica del comercio mundial ya desde el año 2017, desde que asumió Trump la primera presidencia en los Estados Unidos, es una dinámica que está muy marcada por la política de los Estados Unidos. Esa política no ha sido siempre la misma, ha cambiado, ha sido muy vocal y muy frontal en términos de política comercial eh, proteccionista por Trump, eh, y después Biden tal vez bajó un poco los cañones y el ataque en la dimensión arancelaria, pero no por eso fue Biden menos complejo a la hora de diseñar una política comercial, porque él tampoco se atuvo a las reglas del comercio multilateral del OMC, sino que simplemente desplegó como otra estrategia para lidiar con la pérdida de competitividad y protagonismo de los Estados Unidos en el escenario mundial. Pero sin duda, digamos, la política arancelaria de Trump, muy agresiva, que Trump retoma en su segundo mandato, está marcando, no solamente está, digamos, agravando el nivel de incertidumbre, porque él no lo hace, no aumenta las tarifas utilizando, uno diría, las válvulas de escape previstas en las reglas de la OMC, sino que utiliza la ley de comercio de los Estados Unidos, que tiene muchas válvulas de escapes distintas y por eso nosotros vemos que Trump a veces primero utiliza una válvula, utiliza a veces la válvula de la sección 132 de su ley de comercio, que le permite subir hasta un 15% de manera temporaria los aranceles, que es lo que ha hecho ahora. En el momento en que estamos grabando esta clase, la última noticia es que la Corte Suprema de los Estados Unidos le cuestionó y le hizo derogar los aranceles que le había puesto durante el año 2024 y 2025, y entonces él, una vez derogado esos aranceles que estaban basados en otras secciones de su ley de comercio, sacó la sección 132 y colocó un arancel, un flat, un 10%, y creo que ayer lo subió a 15%, digamos, para todo el mundo, ¿no? Pero hasta el año pasado, con el otro esquema arancelario, para que ustedes se den una idea, para ponerle número al escenario, digamos, los aranceles de Estados Unidos habían subido de un aranceles de promedio efectivo, digamos, de protección efectiva, de que cobran en frontera, habían subido del 2,4%, que era el promedio histórico de los Estados Unidos, habían llegado a subir hasta el 17,4%. El promedio, había países mucho más, como Uruguay 20%, Brasil 33%, China 100% en algunos productos, pero el promedio era 17,4%. Eso como promedio real efectivo es altísimo. O sea, para que ustedes se den una idea, esos niveles de protección del mercado de los Estados Unidos no se veían desde 1935. Entonces, es un impacto muy grande sobre el comercio. Sin embargo, cuando uno mira los números comerciales, el impacto no fue tan grande como el esperado, como el que produjo en los años 30 un grado parecido de protección. Y eso no ocurrió. Primero porque todo el mundo se contuvo y nadie le contestó a esa suba arancelaria
y con otra suba arancelaria de ese tamaño y significación. O sea, hubo contención. Y por otra parte, como Trump los anunció, a las subas fueron escalonadas, los importadores norteamericanos pudieron proveerse antes de que entraran en vigencia. Entonces, cuando uno ve los números del año anterior, del 2025, ve que no fueron tan brutales en los Estados Unidos. Pero claro, cuando uno mira la previsión en el 2026, donde uno ya toma el año completo, porque esos aranceles fueron de abril del año pasado, ahí sí ya la expectativa es que el comercio mundial apenas sí crezca un 0,5%. En ese contexto, ¿qué se espera para América Latina o qué pasó en América Latina? Bueno, muy parecido a la tendencia mundial. Digamos, los importadores norteamericanos se proveyeron también de América Latina durante el primer semestre muy fuerte del año pasado y ahora estamos esperando a que este año sintamos las consecuencias de digamos, de esa protección arancelaria eh, tan alta. Em, la idea es que va a aumentar el comercio con China y va a disminuir el comercio con Estados Unidos y sobre todo va a aumentar con la China en lo que hace a la Argentina en particular por la carne y por la soja. También aquí yo quisiera hacer un punto para cerrar este módulo, digamos, para cerrar este curso, que me gustaría también que quedara como una de las bases para seguir la discusión, que es que a veces nosotros hablamos de América Latina como un todo homogéneo y eso no es así. Habría que diferenciar México, Centroamérica y América del Sur. Porque si yo agarro los números duros y puros, yo podría ver que Estados Unidos sigue siendo el socio principal de América Latina, si incluimos México y Centroamérica, porque efectivamente como región sigue siendo nuestro principal socio. Para que ustedes se den una idea, aún habiendo bajado lo que bajó. O sea, pensemos que, digamos, la participación de Estados Unidos en las exportaciones regionales era del 56, bajó al 44, pero sigue siendo el principal socio con 44. Y la IMPO de vuelta, una participación de 46 en la región, bajó a 28, pero aún con 28 sigue siendo el principal de toda la región. Pero claro, si uno mira México en particular, eso se agranda un montón, porque México es el destino del 68% de las expos de Estados Unidos a la región. O sea, cuando Estados Unidos le exporta a América Latina, el 68% de sus exportaciones van a México. Entonces, América Latina, en algún sentido, tiene muchas características comunes, países en vías de desarrollo, exportadores de commodities, los mismos patrones de comercio, pero no todos tienen, cuando empezamos a indagar, la misma relación o el mismo vínculo con los Estados Unidos, con la Unión Europea y con China, ni exactamente con los mismos productos. Entonces, bueno, hay cierta heterogeneidad de la cual hay que dar cuenta cuando uno habla del comercio, el comercio global y particularmente cómo se inserta América Latina. Porque para algunos productos en particular, como transportes de automotor, café, bananas, azúcar, flores, de algunos países centroamericanos y México y Brasil, Estados Unidos va a ser omnipresente. Em, entonces, como les decía, situación, escenario actual de muchísima incertidumbre. Mucho cambio de la política arancelaria con un impacto durante el 2025 que no generó tanta consecuencia en el ámbito comercial como se esperaba, pero que sí se espera que la genere ahora que ya están, digamos, establecidos y previstos esa barrera arancelaria. Pero lo que yo quisiera llamar la atención es que el impacto del comercio no es solamente en el comercio, sino que esa incertidumbre digamos, tiene como un efecto derrame sobre otras variables de la economía, en particular sobre los flujos de inversión extranjera directa. Y de vuelta quiero cerrar este curso con números. Para que ustedes se den una idea, durante el año pasado, los flujos de inversión extranjera directa sobre todo sobre los sectores exportadores que tienden a exportar en América Latina, cayó en un 53% menos que en el año 2024. O sea, es una
es una caída brutal de la inversión extranjera directa y si queremos medirlo de cuánto fue la caída contra el promedio 2015-2024, o sea, los últimos 10 años, es una caída que ronda el 37%. Es una caída realmente difícil de absorber para nuestras economías. Em, Como decíamos antes, ese arancel flat que colocaron ahora último de 10 o 15% va a mejorar la situación de algunos. Por supuesto, Brasil va a estar mejor porque tenía 33, China va a estar mejor porque tenía 100, pero la Argentina va a estar peor porque tenía un acuerdo y entonces, aún exceptuando a la carne que entra por otra ley de los Estados Unidos, que es la garantía de la proteína barata, aún así a nosotros en principio ese flat del 10% nos estaría complicando porque nosotros habíamos negociado algunas ventajas arancelarias. ¿Cuál es la estrategia visto este escenario? ¿Cuál es la estrategia a futuro? Y lo quisiera dejar en este curso para que desde ahí construyamos escenarios y estrategias posibles. La primera es una estrategia de control de daños, obviamente, de corto plazo, ¿no? Porque toda esta incertidumbre va haciendo que uno tenga que ir teniendo la flexibilidad y el conocimiento para ir generando instrumentos que moderen los daños que se generan en el comercio y en las inversiones por este tipo de política tan agresiva y tan cambiante de los Estados Unidos. Por otro lado, uno podría decir que también no podría aprovechar el desorden mundial y las reglas para tratar de focalizar y generar algún tipo de política industrial en un sentido no clásico de la industria pesada, demás, sino más bien focalizando en esos sectores que parecen tener futuro en la economía que viene, que son las que tienen una intensidad tecnológica alta o que tienen un capital, son intensivas en capital humano de excelencia o sofisticada. Me parece que esa sería, más allá de las recomendaciones de hace 50 años en América Latina, de diversificar nuestra canasta exportadora para no quedar prendados de un solo producto. Pero eso es una política, una recomendación de la política que ya la sabemos de los años 50. Lo que sí me parece que amerita una reflexión y una expertise y un cómo se hace es tomar nota de que en el escenario actual son tan importantes la política de desarrollo productivo, el instrumento con el cual vayamos a intervenir para tratar de favorecer estos sectores intensivos en tecnología alta o en capital humano, sino también que es muy determinante o tan determinante como en la política instrumental son las alianzas geopolíticas que construyamos. Porque, digamos, después de un periodo de casi 50 años de que el comercio más o menos estuvo basado en reglas, hace ya como 10 o 12 años que estamos asistiendo a un comercio basado en alianzas y en socios estratégicos. Entonces, tan importante como la discusión técnica de qué instrumentos utilizamos para formular esa política de desarrollo es qué políticas de alianzas y cómo las hacemos para poder realmente sacar adelante esas políticas de desarrollo que en este momento en donde la geopolítica está tan digamos, comprometida, no es un dato menor, no es un dato de contexto que haya una guerra en Ucrania o que haya, no, no es un dato simplemente de contexto, es algo que impacta en el día a día. Así que bueno, con eso, con estas ideas que dejo para que podamos utilizar toda esta descripción y esta explicación de cómo funciona o el sistema de comercio multilateral o regional, podamos construir mejores o reflexionar y construir mejores políticas públicas, comerciales y de inversión. Muchas gracias a todos.